Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Búnker de Majo Miaja. Yo soy Majo y el día de hoy te voy a enseñar quién es el Jesús histórico, por qué tomamos su nacimiento como referencia para contar el tiempo histórico, por qué antes de su nacimiento contamos los siglos al revés y cómo se cuentan los siglos. El día de hoy hablaremos de Jesús, Jesucristo o Cristo histórico. La persona de la que más se ha escrito en la historia de toda la humanidad y de la que más piezas artísticas se han pintado. ¿Te has preguntado alguna vez si Jesús realmente existió? ¿Si fue una persona de carne y hueso como tú y como yo? Independientemente de si es o no hijo de cualquier dios de cualquier religión. La respuesta es sí. Sí hay pruebas objetivas y verificables de su existencia. No importa cuáles sean nuestras creencias religiosas. La historia como ciencia reconoce la existencia de una persona llamada Jesús, cuyo nombre en aquel entonces era Yeshua ben Yosef, que significa hijo de José, que nació en el siglo I de nuestra era, que era hijo de José, un carpintero en la antigua región de Judea. ¿Recuerdas que en el primer video te dije que la historia se basaba en las cosas que estaban escritas? Entonces nuestra mayor fuente objetiva y verificable son cosas escritas. Y vas a decir, ¡ay, qué fácil! Toda la Biblia en el Evangelio habla de Jesús. Pero no me refiero a la Biblia. Existen escritos de dos historiadores de aquella época llamados Flavio Josefo y Tácito que demuestran que existió un hombre llamado Jesús que nació en el siglo I en tiempos del gobierno de Octavio Augusto y murió en tiempos de Tiberio. Comencemos con Flavio Josefo. Flavio Josefo era un judío romano de familia noble que escribió un libro llamado Testimonio Flaviano. Y en uno de sus pasajes, dentro del documento Antigüedades de los Judíos, menciona a Jesús. Voy a leer el documento porque hay dos versiones y están muy largas. La primera versión de este mismo documento dice: Ananías era un saduceo, sin alma. Hizo que el Sanedrín... Voy a hacer aquí una pausa. El Sanedrín era la Corte Suprema de la Ley Judía que administraba justicia y se encargaba de aplicarla según la Torá, según la Torá, que es la ley sagrada de los judíos. Bueno, voy a volver a leerlo todo desde el principio, ya habiendo explicado qué es el Sanedrín. Ananías era un saduceo sin alma. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, hermano de Jesús, llamado Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Se cree que este documento ha sido copiado y reescrito por cristianos a lo largo de muchos siglos y que es probable que le hayan agregado palabras o quitado palabras para adecuarlo a una versión más cristiana del asunto. Esta es otra versión del mismo documento. Dice: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. Flavio Josefo. Estas dos versiones son las que encontré que son las más apegadas al documento original. Hay que pensar también que estos documentos fueron escritos en hebreo hace 2000 años, entonces estos documentos han pasado por muchas manos. Sin embargo, se cree que es lo más apegado al documento original en nuestro idioma. Si te das cuenta, sí menciona la época, sí menciona a Jesús. Dice que fue juzgado por el Sanedrín junto a Santiago y que las personas que lo seguían no lo abandonaron. Eso es lo que podemos extraer del documento de Flavio Josefo, que te aclaro, era un judío y no es un documento sacado de los evangelios de la Biblia. Ahora analizaremos dos versiones también del documento de Tácito, donde critica el gobierno de Nerón, quien empezó a gobernar en el año 54 de nuestra era. También te lo voy a leer porque está muy largo. La primera versión dice más o menos así: para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores,
Poncio Pilato. Y la superstición muy maliciosa de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló, no solamente en Judea, la primera fuente del mal, no incluso en Roma, donde todas las atrocidades del mundo confluyen y se celebran. Otra traducción del mismo documento dice así: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida en aquel momento la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, se refería a Roma, de donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Tácito. Como podrás darte cuenta, de estos dos documentos podemos concluir un montón de cosas que están en congruencia. La primera es que sí existió un hombre llamado Yeshua ben Yosef, que nació en el siglo I de nuestra era, que tenía seguidores, que predicaba, es decir, que hablaba de Dios y de paz y de amor. Eso era un predicador, pero además no era el único de la época. Bueno, eso es otra historia, otro cuento. Que fue juzgado, que fue en tiempos de Poncio Pilatos, que fue crucificado y que un grupo de seguidores suyos tomaron su nombre haciéndose llamar a sí mismo cristianos, y que este movimiento de cristianos que había nacido en Judea había viajado hasta la capital, en este caso Roma. Podemos echar mano de una de las ciencias auxiliares de la historia, de la arqueología, porque se encontró una piedra llamada la Piedra de Pilato, donde dice que él mandó construir un edificio en honor al emperador Tiberio. ¿Alguna vez has ido a algún edificio de esos donde hay una placa que dice el gobernador del estado de, no sé, Oaxaca, inauguró este edificio en fecha tal, bla, bla? Haz de cuenta que esta piedra que te menciono es exactamente lo mismo. Nos puede decir que es verdad que Poncio Pilato y que Tiberio estuvieron vivos en la misma época. Ahora bien, si la Biblia es un documento escrito muy antiguo, ¿por qué no lo podemos tomar como referencia? Evidentemente porque es un libro religioso y tiene mucho pensamiento místico metido en él. Sin embargo, los evangelios canónicos nos dan información muy importante sobre Jesús que vale la pena tomar en cuenta. Los evangelios canónicos los hicieron Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y no se les da mucho valor histórico porque fueron escritos entre el año 60 y en el 110 después de Cristo. Esto quiere decir que muy probablemente no todos los que los escribieron estuvieron presentes y vieron qué fue lo que sucedió. Además, entre ellos, en algunas ocasiones se contradicen y se contraponen. Lo que se rescata de ellos es que en algunos momentos describen a Jesús como una persona de carne y hueso, que se enoja, que sufre, que se desespera, e inclusive menciona que tenía 4 hermanos y 2 hermanas. Esto suena bastante humano, ¿no? Más que divino. Ya sabemos entonces que Jesús, el Jesús histórico, sí existió. Y es muy importante porque piensan que en aquel entonces la única religión monoteísta, o sea que creían en un solo Dios, eran los judíos. Y tenían ciertas ideas y pensamientos místicos de muchos años atrás. Y él, Jesús, viene a revolucionar las ideas que esos mismos judíos tenían al grado de hacerlos cambiar de doctrina y crear una doctrina religiosa nueva. Y este movimiento se hizo tan grande que viajó de la antigua región de Judea, que actualmente está en Asia, de Asia a Europa y se expandió por el mundo. Esa es la importancia del Jesús histórico. Ahora bien, te voy a dar un dato curioso. ¿Sabías que la cruz como símbolo del cristianismo no se utilizó sino hasta el siglo III? Y no se incluyó a Jesús en una cruz sino hasta la Edad Media, que se llevó a cabo entre el siglo V y el XV. Recuerden que estamos tratando de separar lo históricamente comprobable de lo religioso. Pero ¿por qué utilizamos a Cristo para contar nuestra historia y no utilizamos a otro profeta como Buda o Mahoma? Es por eso que ahora es momento de hablar del origen del calendario.
La palabra calendario viene del latín calendae y las calendas son los días de luna nueva o novilunio y eran consideradas el primer día del mes en el antiguo Imperio Romano. Se cree que el primer calendario romano lo inventó uno de los fundadores de Roma, Rómulo. Tenía 304 días y 10 meses de 29 días cada uno. El problema de este calendario es que las fechas no coincidían con las estaciones, entonces no sabían cuándo era tiempo de sembrar y cuándo era tiempo de cosechar. El primer mes del año era marzo, en honor a Marte, el padre de los fundadores de Roma. Se llamaba Martius. El segundo mes era abril, llamado Aprilis, en honor a Venus, que era el mes en el que florecían las flores. El tercer mes era Mayus, en honor a Maya, diosa de la fertilidad y madre de Hermes, Mayo. El cuarto mes era Junius, junio, dedicado a Juno. El quinto mes era Quintilis, quinto mes. El sexto mes era Sextilis, sexto mes. El séptimo mes era Septembris, séptimo mes, septiembre. El octavo mes era Octubre, Octobris, octavo mes. El noveno mes era Noviembris, noviembre, noveno mes. Y el décimo mes era Decembris, diciembre, décimo mes. En el siglo VIII a.C., el emperador Numa Pompilio intentó reformar el calendario agregando 2 meses más para tratar que este se ajustara realmente con las épocas de siembra y de cosecha. Estos 2 nuevos meses se pusieron al final del calendario. El primer mes adicional se llamó Januarius, en honor a Jano, era enero. El segundo mes que se añadió al calendario se llamó Februarius, en honor a Plutón, dios de la purificación. De esta manera empezaban el calendario o el ciclo anual con el florecimiento de la vida en el mes de marzo y con la purificación en el mes de febrero. Con este nuevo ajuste, ahora el calendario tenía 355 días. En el año 153 a.C., durante la guerra numantina entre romanos e hispanos, hubo una nueva modificación al calendario por cuestiones políticas. La razón era que el nombramiento de cónsules se hacía con el inicio del año y la guerra estaba tan avanzada que no podían esperar a que el año empezara hasta marzo, así que lo que hicieron fue mover enero y febrero antes de marzo y así pudieron nombrar un nuevo cónsul de guerra para seguir con sus cuestiones bélicas. El nombre de este nuevo cónsul por el cual se movió el calendario era Quinto Fulvio Nobilior. Qué nombrecitos, ¿verdad? El siguiente cambio al calendario se hizo en el año 46 a.C. por el emperador Julio César, quien le encomendó al astrónomo Sosígenes que hiciera un nuevo calendario que estuviera más aparejado con las estaciones del año y con el tiempo de siembra y de cosecha y que no se moviera más. Sosígenes le dijo que entonces había que hacer un calendario no lunar, sino solar, y calculó que entonces este nuevo calendario iba a durar 365 días y 6 horas. Pero había un problema. ¿Recuerdas que te dije que los meses tenían 29 días? Entonces tuvieron que hacer un ajuste. Convirtieron los meses pares de 29 a 30 días y los meses impares de 29 a 31 días, dejando solo a febrero con 29 días, agregándole un día más cada 4 años para hacer el ajuste con las 6 horas que sobraban. A este año que sucedía cada 4 años lo llamaron bisextus, que significa bisiesto. A la muerte de Julio César, el siguiente emperador, llamado Marco Antonio, le cambia el nombre al mes Quintilis por Julius, en su honor, Julio. Pero su sobrino Octavio Augusto no se quería quedar atrás, de tal manera que le cambia el nombre al mes Sextilis por Augustus, en honor a él mismo, agosto. Pero como te dije que no se quería quedar atrás, había un problema. Agosto era un mes par, entonces tenía 30 días en vez de 31 y no quería que Julio tuviera 31
y agosto 30. Entonces le quita un día a febrero dejándolo de 28 días y se lo pone a agosto dejándolo de 31 días. Por eso julio y agosto, ambos que están juntos, tienen 31 días cada uno. A este nuevo calendario se le llamó calendario juliano en honor a Julio César y se utilizó en todo el Imperio Romano, en casi toda Europa y en todas las colonias europeas en América. Pero ¿en qué momento se empezó a considerar el nacimiento de Cristo como el año 1? Resulta que para el siglo V todo el Imperio Romano tenía obligatoriamente la religión católica y el Papa Hormisdas le encarga a un monje llamado Dionisio el Exiguo que se ponga a calcular cuándo pudo haber sido el nacimiento de Cristo. Con los pocos documentos con los que contaba Dionisio en aquel entonces, es decir, sin internet, sin enciclopedias, más que puros documentos muy añejos, calculó el nacimiento de Cristo aproximadamente en el año 754 del calendario juliano. Y a partir de este entonces se empieza a considerar el nacimiento de Cristo como el año 1 de nuestra era. Sin embargo, actualmente algunos teólogos e historiadores coinciden en que el cálculo estaba mal y que el nacimiento de Cristo pudo haber sido 4, 5 o tal vez 6 años después del cálculo de Dionisio. A partir del siglo V, entonces, todos los pueblos cristianos de Europa Occidental empezaron a usar este nuevo calendario tomando en cuenta el nacimiento de Cristo como el año 1. Me refiero al reino ostrogodo, visigodo, al imperio bizantino y al reino franco. Sin embargo, el resto del mundo seguía teniendo sus calendarios. En China había un calendario, en la India otro, e incluso en América aún había otros calendarios. En el año 1582, el Papa Gregorio XIII instauró un nuevo calendario llamado calendario gregoriano e hizo un documento muy importante llamado Bula Papal, que su nombre era Inter Gravissimas. Decía que todos los reinos cristianos del mundo y sus colonias tenían que adoptarlo. Así que España y Portugal lo hicieron al mismo tiempo que los romanos. De esta manera, el día 4 de octubre de 1582 se brincaron inmediatamente al 15 de octubre de 1582. ¿Pero por qué se volvió a cambiar el calendario? Resulta que el calendario juliano decía que el año tenía 365 días y 6 horas, y no era así. Se hizo un nuevo cálculo y resultó que el año dura, o el movimiento de traslación de la Tierra dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos, que aunque parecen muy poquitos, generaban un desfase importante. Este desfase consistía en que las fiestas de la Pascua ya no coincidían, pues en el año 500 que se hizo este último ajuste de calendario, la Semana Santa había empezado el 21 de marzo y para el año 1582, con este ajuste de horas y minutos, ya se había recorrido al 11 de marzo. Entonces ya no había una congruencia porque las fechas de Semana Santa y de la Pascua se tomaban como base los plenilunios. De hecho, ¿te has dado cuenta que cada año las vacaciones de Semana Santa caen en distintas fechas del calendario? Es porque no se basan en una fecha exacta, sino en las fases de la luna. Y este calendario tampoco es exacto. Va a necesitar un ajuste de un día cada 3.300 años a partir de 1582. O sea, todavía le cuelga y no nos va a tocar. Pero antes de instaurar el año 1 como el principio de nuestra era, ¿cómo había contado la gente su tiempo? Bueno, pues se llevaban a cabo conteos derivados de el gobernador más qué había pasado en ese año. Por ejemplo, hubo una inundación en el año primero del gobierno de Cleopatra VII, o en el año sexto de Nerón, o en el año segundo de Julio César. Entonces era quién gobernaba y qué había pasado. Por eso era muy importante para ellos haber construido monumentos y edificaciones enormes que tuvieran talladas en las piedras qué pasaba cada año del gobierno de sus gobernantes, quiénes habían sido sus antecesores y quiénes habían sido sus sucesores.
aunque existe una teoría bastante rebuscada que dice que los antiguos judíos de hecho sí contaban al revés, porque había en su religión muchas profecías de la llegada del Mesías y que ellos sí sabían que iban a ser el Mesías y que sí contaban al revés porque ya sabían que ya iban a ser Jesús. Sin embargo, esta teoría la han desechado los mismos judíos diciendo que su Mesías no es Jesús y que el Mesías aún no ha llegado. Es interesante la teoría, pero no está validada por la historia. Es importante que sepas que a partir del calendario del Papa Hormisdas en el año 500, se considera todo lo que pasó antes del nacimiento de Cristo como AC, antes de Cristo. Y lo que sucedió después de Cristo como DC, después de Cristo, como en una recta numérica. Y no existe el año cero, porque el nacimiento de Cristo es un momento, no es un año. O sea, no tardó un año completo en nacer. María no estuvo un año completo en labor de parto. Entonces, lo que sucede del nacimiento de Cristo aquí exactamente hacia adelante, hacia nuestra época, se dice después de Cristo. Y todo lo que sucedió antes de que Jesús naciera, del momento de su nacimiento, se dice antes de Cristo. Entonces, todo lo anterior será en el primer año antes de Cristo, en el segundo año antes de Cristo y así sucesivamente. Recientemente, muchos historiadores han tratado de cambiar el término antes de Cristo y después de Cristo por antes de nuestra era y en nuestra era, ya que no todos los seres humanos que viven o han vivido creen o han creído o siquiera consideran la existencia de Cristo. Entonces han querido dejar el momento de donde surge la era, el nacimiento de Cristo de todos modos, y llamarlo a partir de ahí nuestra era, y a partir del nacimiento de Cristo hacia atrás, antes de nuestra era. Sin embargo, este movimiento de historiadores no ha sido lo suficientemente fuerte porque siguen tomando como el momento del inicio, el nacimiento justamente de Cristo. Entonces, pues ha sido refutado por muchos otros historiadores. Sí es posible que en algunos libros lo encuentres así o así, en vez de después de Cristo y antes de Cristo. Si el año 1 es el nacimiento de Cristo, ¿por qué no consideramos que Cristo nació un 25 de diciembre y ese día es el primer día del año y no el 1 de enero? Bueno, se toma el 25 de diciembre como nacimiento de Cristo porque el antiguo Imperio Romano, cuando se volvió católico o cristiano, quería que se familiarizara la gente con algunas fiestas del solsticio, ¿qué me pasa? Del solsticio de invierno que ya celebraban los romanos. Entonces la dejaron el 25 de diciembre. Ahora, no se hizo un nuevo ajuste al inicio del año, el 1 de enero, porque ya toda la gente había vivido con que el año empezaba el 1 de enero. Y cuando se había hecho un ajuste en el calendario de Julio César, donde movieron los meses de atrás hacia adelante y demás, había sido un caos comercial, porque siempre los pueblos de distintas regiones y religiones del mundo han comerciado. Entonces, ¿cómo iban a llevar a cabo estos nuevos contratos y estas nuevas ventas y estas nuevas entregas de mercancías? Entonces, para no meterse en broncas, lo dejaron así e inventaron el calendario litúrgico, que el calendario litúrgico es igual un calendario, pero con las fiestas del cristianismo, sin que tuviera que ver con el calendario anual, que estaba más bien basado desde sus orígenes en que coincidiera con las 4 estaciones y con los tiempos de siembra y cosecha, que siempre fueron muy importantes, sobre todo económicamente. Al mismo tiempo que en Europa Oriental y Occidental y en las colonias europeas en América se respetaba el calendario gregoriano, han habido calendarios que se han llevado a cabo y respetado en otras partes del mundo de forma simultánea, con años distintos, por ejemplo. Y puede haber una variación ahorita que escuches esto dependiendo de cuándo veas este video. Pero bueno, por ejemplo, en China ahorita es el año 4717. Los judíos creen que ahorita es el año 5780 y lo cuentan a partir de la fecha que ellos consideran más o menos que Dios creó a Adán y a Eva. Los musulmanes están en el año 1441 a partir de la fecha en que su profeta Mahoma les dijo que tenían que empezar a contar los años. Y los budistas están en el año 2561 según el nacimiento de su profeta
Buda. Entonces, imagínense cuántos calendarios, cuántos años y cuántas edades históricas hay actualmente. Y el calendario actual se usa en la mayoría del planeta no desde hace tanto tiempo. Rusia, por ejemplo, lo adoptó en el año 1918 durante la Revolución Rusa. Y Grecia se unió a él hasta el año 1923. Si te das cuenta, no tiene tanto que la mayoría de la gente seguimos el calendario gregoriano. Por último, resolveremos la pregunta, ¿cómo se cuentan los siglos? Muchas veces la gente me pregunta, ¿cómo es posible que estemos en el año 2020 y sea el siglo XXI y no el siglo XX? O que en 1700 sea el siglo XVIII. Te voy a explicar. Es algo bien importante a lo que le tienes que poner muchísima atención, por favor, tu atención aquí. Dominar el tiempo histórico es fundamental para que comprendas la historia. Así que, por favor, no te me distraigas. Lo primero que debes saber es que los años se escriben con números arábigos modernos, y los siglos se escriben con números romanos. Así. En este caso te estoy poniendo 1492, que es la fecha en que Cristóbal Colón descubre América. Eso pasó en el siglo XV. Aquí está con número romano, aquí en número arábigo. Otra fecha podría ser 1914, que es la fecha en que inicia la Primera Guerra Mundial, que ocurrió en el siglo XX. El siglo XX se pone con números romanos e, insisto, no se pone la fecha exacta. Fechas con números arábigos, fechas exactas con números arábigos, siglos con números romanos, y recordemos que los números romanos representan un periodo completo de 100 años. Los periodos de 100 años, que se llaman siglos, comienzan el 1 de enero, en este caso de 1500, el 1 de enero en el segundo 1 de la medianoche, empieza el siglo XVI y termina el 31 de diciembre de 1599 a las 12 de la noche. No existe el año cero. Si Jesús fuera un bebé, pues nace hoy, ¿no? Y ya mañana, si le preguntas a su mamá cuánto tiempo tiene, pues la mamá te va a decir, no, pues ya tiene un día o una semana, o el bebé tiene 3 meses, o ya tiene el año, o tiene 2 años. No tiene 0 años todo el tiempo, no tiene 0 años durante un siglo, no existe el siglo cero o el momento cero. Y antes de que naciera, el día anterior fue el día 1 antes de Cristo, el día 2 antes de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, tomando como referencia el nacimiento de Cristo, es un momento. No es un año, es un momento. Estamos aquí, el nacimiento de Cristo. Nacimiento de Cristo. Y aquí tenemos al bebé, y este es su primer año de vida. Y aquí va a haber un periodo de 12 meses, 52 semanas, 365 días. A todo este periodo, todo lo que pudo haber sucedido en este momento se le llama año 1. Pero el año 1 no es este, porque eso no es un año, es un momento que inicia y termina así, como muchos acontecimientos históricos. Todo lo que ocurre en el primer año es el año 1. A partir de que ya cumplió un año, ya le hicieron su fiesta, ya le sopló a las velitas, que no, eso no pasó. Imaginen que sí. Ya cumplió un año, y ya tiene un año con un mes, y así, y año y medio, y ya va a cumplir 2 años. Esto que está viviendo el bebé Jesús es el año 2 de su vida. Es el segundo año. Y lo que está sucediendo después de su cumpleaños número 2, que no le hicieron pastel, pero que sí le cantaban las mañanitas. No es cierto tampoco eso. Pues ya tiene 2 años y medio, y ya tiene más, y ya cumplió 3 años. Esto es el tercer año de vida. Pero no significa que ya haya cumplido 3 años. ¿Sí me explicó? Ahora, imagina lo mismo, pero no con Jesús, sino con la humanidad. Listo, con la magia de la tecnología. Bueno, pues aquí te enseño todos los siglos de nuestra era o de después de Cristo. ¿Ok? Fíjate bien.
el momento cero, el nacimiento de Cristo. Ya quedamos que de aquí a todo lo que sucedió durante el primer siglo, se llama siglo primero, con número romano, pero el año 100, que son los números que están debajo de las gráficas, como no tengo un pizarrón enorme, pues hice como continuidad, así que usa tu imaginación. A ver, desde el momento cero, todo lo que sucedió hasta acá ocurrieron 100 años. Pero el año 100 no es el siglo 1. Todo lo que pasó antes del año 100 es el primer siglo. Lo que ocurra a partir del 1 de enero a la medianoche del siglo 100 será el inicio del segundo siglo, hasta el 31 de diciembre de 199. Vamos a hacerlo esto hasta épocas más recientes. Veamos, por ejemplo, 1700. 1700 empieza aquí, el 1 de enero. Pero con el año 1700 comienza el siglo XVIII. Y termina el siglo XVIII en el año 1800. Si seguimos todavía a épocas más recientes, en el año 1900 empezó el siglo XX. En el año 2000 comenzó el siglo XXI. Si quisiéramos ubicar en la gráfica acontecimientos importantes, por ejemplo, el descubrimiento de América, 1492, ocurrió más o menos aquí en la gráfica. ¿Qué siglo era? Era el siglo XV. La Revolución Francesa fue en 1789, más o menos por aquí. ¿Qué siglo era? Era el siglo XVIII. Es muy sencillo. La verdad es que con el avance de los temas y de las cosas que vayas viendo, se te va a ir haciendo mucho más sencillo. Espero que mi gráfica hecha a mano, no improvisada, porque ya la he hecho muchas veces, pero sí hecha a mano y nada hermosa, te haya servido para comprender cómo se cuentan los siglos. Hay mucha gente que tiene la falsa idea de que nos robaron el año cero o nos robaron el siglo cero. No existe. Nunca nadie lo consideró en ningún calendario. No existe ni el año cero ni el siglo cero. El primer año, ya vimos, de nuestra era o después del nacimiento de Cristo, como tú lo quieras ver, o como te lo estén enseñando en la escuela o te lo hayan enseñado, cualquiera de las dos formas es correcta. El primer año es un periodo de tiempo que tuvo meses y días y horas y minutos, un periodo completo de tiempo. Entonces, el año cero no existe. ¿Cómo crees que alguien se hubiera quedado un año diciéndole cero todo el tiempo? Eso no pasó. Es el primer año. Bueno, como un resumen chiquitito, podríamos decir que Jesucristo, el de carne y hueso, el Jesús histórico, el que fue como tú y como yo, sí existió, que sí lo toma en cuenta la historia porque sí hay pruebas objetivas y verificables de su existencia, que el calendario que nos rige actualmente lo puso el Papa Gregorio XIII en el año 1582, que el calendario se ha visto modificado durante el paso de los siglos por cuestiones políticas, económicas y sociales. También podríamos decir que ya sabemos por qué los siglos se cuentan atrás, de atrás hacia adelante, antes de Cristo, y hacia adelante después de Cristo, que los siglos se cuentan con números romanos, los años con números arábigos, que a la par del calendario gregoriano han habido otros muchos calendarios en otros países y en otras culturas. Por ejemplo, vimos los chinos o los judíos o los musulmanes, que no existe el año cero ni el siglo cero. Si es necesario dar una repasada al cómo se cuentan los siglos para que lo aprendas bien, lo domines bien y cuando empecemos a ver temas más complicados sepas exactamente la ubicación temporal de los hechos y acontecimientos que estamos viendo. Y te dejaré como duda para la próxima clase qué sucedió entonces en la prehistoria, pero eso es otra historia. Nos vemos la próxima.